y ya estamos en comunicación con la doctora Natalia Salvo. Hola Natalia, buenos días. ¿Cómo estás? Roberto Navarro. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, primero me gustaría tener una consideración tuya sobre esta elevación a juicio en donde solamente para los autores materiales del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en cualquier juicio penal y sobre todo en uno donde se está intentando atentar contra el orden constitucional, porque es contra una figura pública, en este caso la vicepresidenta, hay dos líneas que hay que seguir, la autoría intelectual y el financiamiento. Son las dos líneas que se negó a seguir la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo en esta causa. Esto lo digo porque respecto a la autoría intelectual, se consolida esta teoría que parece que en Comodoro Fies propuso para varias causas, la del loquito suelto, la del cuentapropista, la del que se manda solo, ¿no? Hacer una suerte de torniquete a quienes efectivamente idearon y planificaron y quien tuvieron móvil para terminar con la vida de la vicepresidenta, ¿no? Porque esto es una de las cosas que plantea la querella, la representación letrada de la vicepresidenta. ¿Cuál es el móvil de Carrizo, de Sabac Montiel, de Brenda Uliarte para terminar con la vida de la vicepresidenta? O sea que tenemos un torniquete para llegar a los efectivos autores intelectuales del atentado contra la vida de Cristina Fernández. Pero también está la línea del financiamiento que está totalmente cortada, ¿no? Y esto tiene que ver directamente con la otra causa que sigue el juez Martínez Di Giorgi y el fiscal Policita, con la investigación del grupo ultraderecha Revolución Federal, donde a través de su, digamos, conductor Morel, hay una línea última de esta persona que habría ofrecido una 9 milímetros para terminar con la vida de la vicepresidenta, ¿no? Un contacto agendado como Dali Revolución. Entonces, estas dos puntas centrales que tanto el doctor Ubeira como el doctor Andazábal marcaron, le pidieron a la jueza que no se clausure la etapa probatoria, que no se está investigando la verdad real, o por lo menos no se tiene esa finalidad. Por supuesto lo señalan incluso en la persona de la jueza, que tiene vínculos asiduos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero digo, la finalidad de un juicio penal es investigar la verdad material, y acá no solamente que no se han seguido estas líneas, la línea Milman, que tiene directamente que ver con la autoría intelectual, sino también el respaldo evidentemente político que tuvo. Varias puntas, Roberto, señalan a Patricia Bullrich como, la persona en las sombras, una persona que en un marco democrático y siendo la principal, digamos, líder de la oposición o del partido de la oposición, no se pronunció en contra del atentado. Entonces, realmente lo que vemos es la materialización o la concreción de la impunidad que hay en Comodoro Pi respecto a lo que Cristina bien llamó, que la quieren no como víctima, sino como culpable. Bueno, acá lo vemos en este procedimiento judicial muy bien. Se clausura la etapa probatoria en un juicio donde hay asiduas líneas de investigación para seguir, tanto respecto a la autoría intelectual como al financiamiento del atentado, Roberto. Es muy fuerte la decisión de Rívolo y de Capuchetti, porque ya no estamos en los casos que solemos ver en donde se persigue a Cristina, sino en el encubrimiento de un plan para asesinar. Es complicado ese lugar para el futuro, porque alguna vez va a salir a la luz, ¿no? Y déjame, Roberto, que te escuchaba atentamente, que lo vincule incluso con lo que vos referías al disciplinamiento de la protesta social en Jujuy. Acá se está atentando contra el orden democrático y contra la posibilidad de que en un país reine la administración de justicia, ¿no? Como Estado de Derecho. Y esto tiene que ver con el disciplinamiento de la principal figura política, ¿no? Con una de las principales lideresas, que es Cristina Fernández. Y por otro lado, este mensaje, ¿no? Que en Jujuy, que es el principal laboratorio del lawfare, bueno, está pasando esto. Es decir, se consolida la impunidad respecto de figuras políticas trascendentales que representan la democracia, que representan el liderazgo de mayoría, y por el otro lado se disciplina la protesta social en lugares donde, bueno, evidentemente fueron claramente opositar a Cristina. Digo, esto desde el punto de vista o del sesgo político. Es tremendo porque desde el 1 de septiembre del año 2022, la Argentina tuvo la oportunidad de seguir la finalidad del descubrimiento de la justicia o del efectivo encubrimiento, algo que en Comodoro Pi viene sucediendo desde la mesa judicial de Mauricio Macri. Bueno, parece ser
estamos siguiendo esta lamentable última opción, ¿no? La impunidad. En Jujuy hay un proyecto de modificación de la Constitución que cercena garantías individuales. Pero más allá de eso, además acaba de haber un decreto que lo hace. Exactamente, acaba de haber un decreto que ya sabemos que los decretos emanan del Poder Ejecutivo, ¿no? Y la propuesta de reformar la Constitución Nacional, creo que es un sesgo de época. Hace poquito, el 24 de mayo en Salta, hubo una manifestación de docentes para reclamar diferencias salariales que fueron por una jueza federal, 19 docentes detenidos, luego liberados pero están imputados, ¿no? Entonces, en un país donde no existe, o en determinados lugares, o donde el mensaje de cierto arco político es la prohibición de garantías constitucionales básicas de primer orden, de primera generación, bueno, incluso que se juridifica, ¿no? Porque lo que se está proponiendo es materializarlo en la Constitución Nacional, en el caso de Jujuy. Claro. A mí me recuerda a las peores épocas, no porque lo haya vivido, pero sí uno lo sabe, de la dictadura, donde, por ejemplo, existía respecto de los empleados públicos la cesantía sin sumario previo también por alterar al orden público, como dice Morales, llamada ley de prescindibilidad, una de las primeras leyes de la dictadura. Entonces, esta democracia de baja intensidad, por un lado se consolida a través de un poder judicial que en lo que tiene que ver con la investigación de delitos federales que atentan contra el orden constitucional, paréntesis, la calificación de la causa de Cristina, justamente intentaron bajar el precio desde movida, desde el principio, ¿no? Homicidio simple, no tentatorio contra el orden constitucional, bueno, pero por el otro lado también disciplinando, ¿no? Es decir, se consolida lo que se llama Rocco Carbono siempre el Estado mafioso, y Cristina lo ha tomado en ese sentido, optar las estructuras legales para considerar o consolidar el mismo plan de la dictadura, que no es ni más ni menos que un modelo económico de exclusión, para lo cual necesitan indefectiblemente el disciplinamiento social. Bueno, no exageras nada, yo le digo para los más jóvenes que por ahí no lo han visto, el decreto dice, prohíbe la reunión de un grupo de personas manifestándose en lugares públicos. Si vos ves lo que decía la dictadura, es decir, ¿por qué las madres marchaban de a dos? Marchaban de a dos porque estaba prohibido una reunión de más de 3 o 4 personas, no me acuerdo el número justo, pero decía eso, no más de eso, durante la dictadura, ¿sí? Te ponía un número que no podía reunirse más de... Bueno, el decreto de Morales se parece mucho a ese decreto que lleva a las madres a marchar de a dos y no más de a dos. Es muy fuerte. Es que el parecido con la dictadura es muy fuerte. Es muy fuerte porque también el modelo económico, eso lo desarrollan siempre ustedes, el modelo económico que se intenta implantar ahora de venta de recursos naturales, donde Jujuy es trascendental, es idéntico. Digo, en el año 1976, el mismo 24 de marzo, se intervinieron sindicatos, primero se suspendió por el decreto 976 la movilización, pero luego se prohibió el derecho de huelga, ley 21.400, digo, no es un invento, más allá de que esto vino conjuntamente con la ley de entidades financieras, 21.526, que hoy en día sigue vigente. Entonces no se puede entender una cosa sin la otra, y desde ya que en un marco democrático quienes representan ese proyecto de mayorías de ampliación de derechos que lo hicieron concreto, Milagros Salas o Cristina Fernández, van a ser perseguidas por este Poder Judicial, que hoy en día es la terminal de un poder constituido del Estado para perpetrar ese fin de los poderes fácticos. Natalia, muy amable, te agradezco mucho que nos hayas dado esta nota hoy. Supongo que a esta hora vos tendrás tus cosas que hacer, pero eras muy necesaria, así que te agradecemos mucho. Muchas gracias, Roberto. Ustedes, un fuerte abrazo para toda la comunidad del Destape. Bueno, Natalia Salvo, en un tema que a mí me parece trascendente, quedémonos 2 minutos acá, porque estamos hablando todos los días de las PASO. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Quién no va a ser el candidato? ¿Cómo van a jugar? Y la verdad es que todos, yo también, nos olvidamos que estamos yendo a una elección con una persona proscripta, que es Cristina Fernández de Kirchner, que individualmente, todas las encuestas lo dicen, sigue siendo la que más votos tiene. No sé si le alcanza o no para ganar la elección, sigue siendo la que más... Es decir, la persona que más votos tiene en Argentina no puede ir a una elección. Muchos dicen, no, está proscripta Roberto. Bueno, uno puede ver por cómo se mueve la Corte que puede avalar esto en 24 horas. Ya lo ha hecho tantas veces últimamente, tanto como para condenar a un kirchnerista como para salvar a Macri y sus secuaces de situaciones complicadas. Lo hizo con Stornelli hace unos pocos días. Así que
para mí está proscripta Cristina. Entonces estamos yendo en esa situación, estamos yendo con Cristina que la quisieron matar y estamos viendo a la luz del día como una jueza y un fiscal están encubriendo a los autores intelectuales. Esos autores intelectuales están yendo a las elecciones. Y al mismo tiempo se cercena el derecho a protesta en los mismos términos que en la dictadura, utilizando incluso las mismas palabras, los mismos conceptos. Entonces, no dejemos atrás nunca eso, que esta es una elección amañada, con nuestras garantías constitucionales restringidas, con la persona que más votos tiene que no puede ir a la elección. Recordemos que este gobierno de Alberto se dio en las mismas circunstancias. El video de YouTube que hace Cristina en 2019 dice que ella no es candidata porque no va a poder gobernar. Entonces, estamos pasando por un periodo de excepción, porque no estamos viviendo con todas las garantías. Sinceramente, lo digo como periodista que ha sido perseguido, censurado y que me tuve que poner mi propio medio para poder trabajar, y que con nuestro propio medio, 2017, 2018 y 2019, no gozamos del derecho constitucional de tener fondos del Estado para financiar nuestro trabajo, para garantizar la libertad de prensa, porque eso es la pauta que existe en Francia, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en todos lados, porque es parte de la democracia que los medios tengan un apoyo del Estado, y a nosotros se nos negó, así que no sabemos si vamos a poder trabajar una vez que gane la derecha en estos términos. Los dueños de los medios que eran críticos de Mauricio Macri fueron presos los dueños de C5N, fueron presos los dueños de Radio del Plata, que en ese momento era la segunda radio más escuchada, y estuvo a nada, a 24 horas de ir preso, el dueño del Grupo Octubre. Y despidieron a uno de sus fundadores, a Horacio Berbisky. ¿Sí? Entonces, guarda, porque a veces naturalizamos y hablamos de candidatos, como si fuera una elección común. No es una elección común. No es una elección común. Y ellos se están matando porque hay mucha guita en juego. La guita del gas de Vaca Muerta, del petróleo de Vaca Muerta, del litio de Catamarca, de La Rioja, de Jujuy, de Salta, ¿sí? Del gas y el petróleo de la plataforma que está en las playas, en el mar de Mar del Plata. Digo, hay mucha guita en juego y son capaces de hacer cualquier cosa. En esos términos se está dando esta elección de la que nosotros sabemos, a veces nos olvidamos, sinceramente, se nos va, porque la vida es así, porque te acostumbras a vivir en los peores términos. Y yo ya he vivido una dictadura y uno dice, bueno, sí, estamos así, vamos de esa manera, pero esto no es normal. No lo naturalicemos, no es normal. Acaban de encubrir a los autores intelectuales del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Los periodistas se ríen en la televisión y dicen, no acepta que la quisieron matar 4 loquitas porque no están a la altura de la historia. 4 bobos que van a desaparecer en la oscuridad de la historia frente a una persona como Cristina Fernández de Kirchner, que claramente va a ocupar decenas de páginas en los libros de historia, por más que ellos no lo puedan aceptar. Es muy fuerte. En esas condiciones se dan estas elecciones de las que hablamos a diario. Un país unido por la radio. El Destape Radio 107.3. Nuestra radio.